Muchas veces en las redes escuchamos que un mantra es una frase en castellano, en inglés, que repetimos para motivarnos. En realidad, un mantra es algo muy distinto. El mantra está en sánscrito, que es un lenguaje que genera una vibración sonora y un efecto específico sobre nuestra mente, cuerpo y espíritu. Om Gam Ganapataye. Cuando recitamos o cantamos un mantra en sánscrito, no en otros idiomas o dialectos, estamos conectando con miles de años de tradición y con el verdadero sentido del yoga. En nuestra escuela aprendemos el yoga como fue transmitido durante miles de años, dentro del linaje de grandes maestros, sin perder su esencia. Te invito a conocer nuestras formaciones.